Bien, vamos entrando de a poco. Capaz que me quedé, Florencia, medio al 50% de la respuesta, pero básicamente la conclusión es que es esa, ¿no? Ustedes como preparación debieron hacer hincapié en los trabajos prácticos, o sea, en cómo han efectuado los trabajos prácticos correspondientes, y leer la teoría siempre, mirar los videos de nuevo, lamentablemente escucharnos de nuevo en los videos, pero bueno, creo que esa es la forma de estudiar este tipo de exámenes. A ver, lo más probable es que haya actividades separadas, que una no tenga nada que ver con la otra, es decir, análisis separados, mini análisis o planteos de contextos y situaciones y ustedes tengan que resolverlas. Por eso digo que va a tener un contenido práctico, un alto grado de contenido práctico y analítico. Y para estas dos cosas, estas dos aristas, es necesario conocer la teoría y estudiar los conceptos, ¿no? Así que eso va a ser el examen del sábado que viene, y como es un examen que amerita análisis y conceptos y trabajos grupales, creo conveniente y queremos conveniente todos darle las 4 horas. El examen va a estar subido 8:30, voy a tratar de subirlo 8:30, entre 8:30 y 9, y a la 1 se corta. Lo más probable es que entreguen por tareas ese examen y a la 1 se corta. Y bueno, en paralelo en sí, para no interrumpir con un Zoom ni un meeting, voy a abrir un foro de consultas, por si hay alguna consulta en especial, pueden mandar mail en el momento o escribir en el foro, se atienden las consultas, nosotros vamos a estar igualmente, no es que vamos a estar durmiendo hasta las 12 del mediodía, porque no tenemos clases, sino que vamos a estar temprano, porque pueden surgir consultas respecto a las consignas, claramente a las consignas, y no es un examen. Así que bueno, quería comentarles eso para que vayan teniendo en cuenta para el sábado que viene, que es un examen de un alto contenido práctico, analítico, en equipo, y que va a durar las 4 horas. Y que los temas son localización, layout y diseño del producto, que es lo del sábado pasado. Después, ahí Nicolás Basolto tiene un integrante más. Nada, bueno, un poco pasar al día de hoy. Yo no sé si antes de pasar al día de hoy, si durante estos días algunos equipos pudieron ir avanzando con la cuestión del trabajo práctico de análisis estructural. La intención del video que subí fue más que nada hacer un poco más amigable los puntos y un poco facilitar los puntos en su resolución, por más que puedan haber dudas de por ahí los datos, cómo están redactados. Este trabajo, si no recuerdo mal, lo voy compartiendo, estaba bien redactado. Acá lo tengo. Esto es básicamente lo que les mostraba en el video. Lo armé así porque a veces Zoom, debe ser por las reuniones guardadas que tengo, no me deja compartir más de 2 archivos. Así que lo volqué todo en un Excel. Pero bueno, este trabajo está medianamente bien redactado. Hablo porque hay unos horrores a veces en trabajos anteriores que tengo tiempo de salvar y a veces no. Como decía en la entrada anterior, el parcial va a estar bien redactado. No digo porque lo voy a redactar yo o lo voy a mejorar, pero nada, vamos a hacer lo posible para mejorar ese tema. Antes de ir al trabajo práctico, a mí me gusta en sí, de hecho, mientras Raúl estaba dando su exposición, estuve anotando muchos puntos a tener en cuenta, hice un poco el rol de alumno, de anotar varios puntos, porque es un tema, son temas, mejor dicho, integrales y que ameritan y requieren de análisis, porque es importante que lo hagamos, porque ya hemos empezado un poco burdamente, como decía en el video, a trabajar, porque ya nos hemos ubicado, ya hemos distribuido la planta, ya hemos diseñado el producto que queremos hacer,
Y ahora queda remangarse y empezar a trabajar. Es decir, analizar las capacidades, los procesos, y tener en cuenta, más que nada, qué sistema de producción o qué tipo de empresa, en cuanto a la actividad que vamos a desarrollar y a la producción que vamos a tener, vamos a implementar. Por eso, el día de hoy, en principio, vieron lo que es análisis estructural, que es precisamente la denominación del trabajo práctico, y que involucra, como decía Raúl, un análisis general del proceso. El análisis estructural precisamente es la estructura que ahonda en el sistema de producción que yo voy a estar implementando. Por ende, un análisis estructural, general, va a abordar temas como procesos, capacidades, capacidades máximas, capacidades teóricas, nivel de actividad real, nivel de actividad previsto. Y precisamente lo primero y principal, que lo primero que anoté acá, es conocer el proceso. Esto, un poco como decía la otra vez, es necesario que el analista, sea en materia de producción, sea en materia de compra, sea en materia contable, conozca el producto, el proceso, el negocio, en otras palabras. Si uno no tiene conocimiento del proceso que va a trabajar, es muy difícil que lo pueda desarrollar eficientemente o correctamente directamente, ¿no? Entonces, lo primero y principal es conocer el proceso que yo voy a estudiar, y el análisis estructural va a abordar ese tipo de conocimientos y ese tipo de análisis. Después, bueno, tener en cuenta conceptos como, por ejemplo, lo del lead time, lo del lead time mínimo, que es más que nada para producciones con stock, como decía Raúl, el lead time máximo, desde la compra de la materia prima hasta la entrega al cliente. Básicamente, en otras palabras, desde que compro la materia prima hasta que le entrego el producto terminado al cliente, es nada más y nada menos que lo que me llevó a producir y manipular ese producto para entregárselo al cliente, ¿no? Ese sería el dictán máximo. Bueno, después, esto es como que vamos particularizando un poco más la cuestión, desde la palabra análisis estructural, desde la palabra proceso, nos vamos metiendo a qué tipos de procesos podemos conocer, y ahí entra en juego la segunda parte que vieron con la teoría de los sistemas de producción y los tipos de empresas que pueda haber. La realidad es que hay muchos sistemas de producción y tipos de empresas que podemos abordar. En la teoría, por ahí se trata de encerrar esto en 3 o 4 opciones. Lo primero que tenemos que reconocer es el tipo de empresa que estamos abordando, ¿no? Por ejemplo, si la empresa es bajo pedido, si es una empresa que produce por lotes, si es una empresa que aplica mejora continua. Y eso, el tipo de empresa en el sentido de la actividad y del tipo de producción que va a conllevar tener, va a precisamente a alinear o a describir la producción en sí que se va a tener de ese producto. Por ejemplo, si yo tengo una producción como el trabajo práctico, que habla de piezas, la producción por piezas, o de piezas, mejor dicho, ¿qué tipo de empresa va a ahondar para ustedes? ¿Qué puedo aplicar acá? De los tipos de empresas Para mí, capaz nada que ver, ¿eh? O sea, es lo que para mí es. Producción continua, porque lo que decía en la teoría era que se utiliza para un determinado producto, porque son piezas, es un determinado producto, y, o sea, por más que uno pueda mejorar esa pieza, la pieza tiene una base, o sea, se replica, no es que estoy haciendo, no sé, otra cosa, no se me ocurre ahora, pero que sufre varios cambios. O sea, es algo que se puede mantener estándar por un periodo de tiempo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien que quiera acotar algo o cambiar de opinión o agregar o complementar a la alumna? Sí, de acuerdo. Gracias. Sí. Sí. De acuerdo. Sí. Bueno, hablar. De acuerdo, dicen. Bueno. Sí. Es lo más probable, sí, exactamente. También dependemos acá en sí. ¿Quién hablaba? Perdón. Nadie. Bueno.
dependemos acá también del producto, ¿no? Acá les decía, es un producto medio X esto, porque básicamente tenemos que analizar otras cosas. Si bien es necesario, en la realidad, conocer el producto para entablar este tipo de producciones o este tipo de empresas, en este caso es como que tenemos que darnos cuenta por la materia prima o el contenido de ese producto, el contenido, llámese las máquinas necesarias y cómo trabajan en la empresa en sí en general para desarrollar un tipo de empresa y un tipo de producción. A lo que quiero llegar en castellano, básicamente, y bajarlo un poco a la realidad, es que el tipo de empresa va de la mano con el sistema productivo que voy a usar. Entonces, si yo digo que estoy aplicando un proceso de mejora continua, lo más probable es que el sistema de producción que se asocie a la mejora continua, lo más probable no, ocurre así, es el sistema pool. Y acá me meto en sistemas. ¿Y por qué es el sistema pool? Porque el sistema pool precisamente hace a la mejora continua. El sistema pool es el que se aplica, como Raúl mencionaba, dos tipos de sistema, el push y el pull, el push el americano y el pull el japonés. El pull surge de Just in Time. Y el Just in Time es en Oriente llamado Just in Time, justo a tiempo, sin stock, cero burocracia, cero desperdicio. Esos son los principios básicos de Just in Time. Los 5 ceros, la teoría de los 5 ceros. En Occidente, ese Just in Time se llama Lean Manufacturing. En otras palabras, es el Just in Time aplicado en Occidente. Y hace a la mejora continua. Y hace a un sistema productivo pool. Implica todo esto. Cero defectos, cero averías. Averías son la rotura de máquina. Por lo tanto, si las máquinas no se me tienen que romper, en el tipo de mantenimiento, que es un tema que tocaba Raúl también, en el desarrollo, el tipo de mantenimiento va a ser más preventivo que curativo o correctivo. Porque el preventivo implica que la máquina no deje de funcionar. Sin embargo, el correctivo se aplica cuando la máquina se rompe. Y cuando Profe, sí. tengo una duda, perdón. Eso puede ser también porque si una empresa tiene más horas de parada por prevención, tenga más horas de paradas, o no tiene nada que ver eso. Y cuando se rompe la Porque máquina... como que capaz uno... Sí. Bien, pero por ejemplo, uno, no sé, una empresa establece que cada, no sé, todos los meses, 2 horas por mes, se tiene que parar la producción para hacerle el chequeo a la máquina. Y tiene todo lo que necesita para producir. Capaz, por ejemplo, otra empresa que produce, no con sistema productivo full, sino que produce con push, espera, está bien, no para todos los meses 2 horas, pero o sea, al tercer mes que se pasaron 3 meses, se le rompió y en vez de parar 2 horas, tiene que terminar 2 días. ¿O no tiene nada que ver eso? No, obvio, es una parada de máquina, eso es lo que vos me decís. Lo que Claro, implica pero... es que... Sí, decime. A ver si querés... No, como que uno para, me parece que uno, el que para preventivo, al fin y al cabo, si no va a esperar que se la rompa, para mí va a parar menos. Porque si prevé esas fallas, después no debería parar la producción por 2 días. Obvio. Es que lo más recomendable es tener un mantenimiento preventivo, precisamente para que no se te rompa la máquina y te afecte la producción, que es lo que más importa. Raúl mencionó algo hoy que es interesante que lo tengamos en cuenta, el tema de la optimización de costos. Si yo no hago nada en vano en este estudio, en este análisis. Yo lo que quiero es optimizar mis costos, por ende optimizar mi productividad, tener mayor producción y menores costos. Entonces me fijo las variables críticas, dónde está el problema. Y para saber dónde está el problema, tengo que analizar el proceso. Desde cualquier punto de vista, pero lo tengo que analizar. Entonces, volviendo a la parte de producción y al tema de las máquinas que vos me decías, es el ejemplo que les ponía en el video. Si yo tengo que producir 2.000 piezas para las 5 de la tarde o para una semana y estoy en el viernes y voy por la pieza 4.500 y se me rompe la máquina a las 3 de la tarde y no puedo terminar la producción, me embromó todo.
porque la máquina se me rompió y necesito esa máquina para terminar la producción. Por lo tanto, en vez de 5.000 voy a entregar 4.500. Bajó la producción, incurrí en costos. En cambio, si tuviera un mantenimiento preventivo, esa máquina es muy factible de que se esté revisando constantemente y en todo caso se esté parando, pero no en comparación de que si se rompe, ¿no? Puede demorar hasta días esto, meses. Entonces, esta cuestión del mantenimiento viene al tema porque precisamente va a ser uno de los tips a tener en cuenta por un sistema pull o un sistema push. El sistema pull va a tener en cuenta un mantenimiento más preventivo. Va a tener en cuenta operarios o personal polivalente. ¿Qué significa que sea polivalente? Un personal capacitado, por ejemplo, para atender una inyectora y para atender una máquina de extrusión u otro cualquier tipo de máquina. Y no como se utilizaba antes, en los inicios, de que el que maneja la máquina extrusora solo sabe manejar la máquina extrusora. Y si yo lo pongo a manejar la inyectora, no tiene la menor idea de que está parado. Entonces, eso fue progresando y un poco en parte se debe a la mejora continua. A ver, la mejora continua hay millones de herramientas que, bueno, en parte mostró Raúl, la filosofía Kaizen, que es un tipo de filosofía, TPM, bueno, hay un montón de filosofías para aplicar, y esas son herramientas que vos me decís, yo quiero aplicar mejora continua en mi empresa. Bueno, tengo esta serie de herramientas o de filosofías que puedo optar por una o por una combinación de varias, que es para aplicar mi fin, que es realizar mejora continua. Entonces, tengamos en cuenta esta generalidad importante que es que la mejora continua está asociada al just-in-time y el just-in-time está asociado, mejor dicho, es lo mismo que el Lean Manufacturing y que todo ese conglomerado de conceptos asume trabajar sin stock. Por lo tanto, si uno no trabaja con stock, ¿qué tipo de costos va a reducir o no va a tener directamente? ¿Qué opinan ustedes? Sentido común es esto, ¿eh? Si yo no almaceno mercadería, ¿qué me voy a ahorrar? Un depósito. No, en cuestión de costos. ¿Qué tipo de costo me voy a ahorrar? Costo fijo. ¿Cómo se llama el costo? Bueno, no, provechito. También provechito. El costo fijo, profe. ¿El costo fijo de qué? Se me cayó el cuadro. Del depósito. O sea, no tenés más el depósito. Ese era un costo fijo que tenías todos los meses. Sí o sí tenías que tener un depósito. El costo de almacenar, el costo de almacenamiento. Y si yo tengo mercadería almacenada, tengo un costo también, o una tasa de inmovilización de capital. Tengo capital inmovilizado ahí, en la mercadería que tengo almacenada. Porque compro piezas, compro la mercadería que a ustedes se les ocurra, y trabajo para stock, lleno mi depósito de stock, y tengo costo de almacenamiento que incurrir por ese depósito lleno de stock. Y esos costos me llevan a mí a tener capital inmovilizado, que implícitamente es un costo. Por lo tanto, si yo no tengo stock, esos costos me los ahorro. ¿Puedo incurrir en otros? Sí, seguro. Pero esos costos desde el stock me los ahorro. Entonces, hay muchas, a ver, del dicho al hecho hay un trecho, dice el refrán. Hay muchas ventajas del just-in-time. Ahora, el tema es que se puede aplicar en este país. O uno dice, bueno, bárbaro, si el just-in-time es tan bonito, tan perfecto, ¿por qué no se aplica en este país? ¿Y ustedes por qué creen que no se aplica en este país? A ver. Inflación, devaluación, todos los problemas que Y claro, gracias. Claro. Argentina. Sí. Y claro, o sea, uno en este país, lo veían en la teoría, en la exposición de hoy temprano, precisamente la situación y el contexto inflacionario y económico invita a estoquearse. Muchos dicen, hoy en día hay que estoquearse en aceite, dicen.
porque los que no pueden comprar dólares, porque está estallado el dólar, todo, dice, bueno, comprá aceite. O el que Yo tiene hace, más. Sí. hace 4 o 5 años con la anterior, digamos, no con el anterior gobierno, sino el anterior, Sí. vendía whiskies y era un commodity, o sea, Johnny Bueno, Walker, o sea, me lo sacaban de las manos, o sea, entraba muy poco, los precios eran muy volátiles y la verdad que mis clientes ahorraban en whisky, por así sí, sí, decirlo. sí, es Les que, costaba a ver, hasta la manija. sí, es que hoy en día, en el país que estamos viviendo, la situación que estamos atravesando, no quiero hacer ningún tinte político ni nada porque no me gusta, pero estamos invitados al stock. Estamos invitados, mismo, la compra de dólares, el ahorro en dólares, es estoquearse de alguna manera. Si lo miramos desde el punto de vista de un ahorro, ¿no? Tengo los dólares guardados. Va más allá después del tema financiero y cambiario, de que el dólar es considerado una moneda fuerte y el peso argentino es considerado hoy en día una tapita de coca, Una básicamente. estafa, Sí. una estafa. Vas a Brasil y te dicen, me estás estafando, que venís Sí, con papelito de color. llegó a 0,50 en Uruguay el jueves, el peso argentino, o sea, ya no lo quiere nadie, dejó de cumplir con las 3 características para que una moneda sea considerada moneda. Así que bueno, pero más allá de eso, llevándolo a la cuestión práctica y el día de hoy, te dicen, las tapitas las canjean por algo lo menos, sí, básicamente. Ustedes dirán, ¿por qué hago toda esta introducción? Bueno, primero porque quiero bajar la teoría a la realidad. Segundo porque quiero que lo entiendan esto, porque esto es lo que en definitiva se va a trabajar acá. Lo que ustedes ven en este trabajo práctico es un ejemplo, es un caso típico, es un ejemplo de un contexto dado, de una empresa dada que es así, pero la realidad es que uno tiene que tener el concepto primero para analizar estas cosas. Porque si uno no sabe que el análisis estructural conlleva analizar el proceso, ¿y para qué quiero analizar el proceso yo? Bueno, para ver las variables críticas, para optimizar costos y optimizar mi producción. ¿Y cómo puedo analizar? Bueno, tengo que ver la capacidad que tengo para producir primero, a qué nivel de operación estoy trabajando, en base a mi capacidad. Estos temas por ahí lo vieron en costos y por ahí se aburren, pero es necesario verlos de nuevo y para aquel que no hizo costos es necesario conocerlos. Porque hoy en día ustedes, sea en una planta, sea en un negocio o sea en una empresa de cualquier tipo de cualquier actividad, tienen que saber la diferencia y aplicar los conceptos de capacidad. ¿Qué implica la capacidad máxima? ¿Cuál es la diferencia con una capacidad teórica? Bueno, un poco lo que comentaba y adelantaba en el video, la capacidad teórica implica trabajar al 100%, sin desechos, sin desperdicios, sin nada, una eficiencia al 100%. En cambio, la capacidad máxima o real es trabajar como, digamos, bajar esto a la realidad. Nosotros sabemos que en una empresa, en un negocio, la realidad es que hay que aplicar tolerancias, es decir, tolerancias, llámese tolerancias a que el personal para media hora para comer, porque somos todos seres humanos y todos comemos y vamos al baño. No eruptamos en la clase, pero somos seres humanos igual. Entonces, la idea es contemplar esas situaciones lógicas en los seres humanos que trabajan, y esas son tolerancias. Contemplar que una máquina se puede romper. Esto mediante nace un estudio, claramente. Yo si voy a hacer el análisis estructural que tienen que hacer en este trabajo práctico, ese cuadrito que ven ahí, partió de un estudio, de un relevamiento, que se resultó de que la inyectora de codos hace 480 piezas máximas por hora y trabaja con un 4% de rechazo. Eso sale de un estudio. Por lo tanto, una vez que yo relevo estos datos, relevo la realidad, la situación actual, tengo que comenzar a analizar estos puntos que tengo en el análisis estructural o efectivizar el análisis del proceso. Tengo que ver, digo, bueno, a ver, si la inyectora me hace 480 por hora, unidades, ¿cuál es mi capacidad máxima?
contemplando el rechazo que tengo. La capacidad máxima contempla la realidad, el rechazo, que no trabajo una eficiencia del 100%, bueno, las horas de parada si estoy trabajando con tiempos, en este caso las capacidades son en unidades. Pero contemplamos la realidad, básicamente, ¿no? La teoría es la teoría, es lo utópico, la teórica. Y la real o la máxima es bajar un poco a nuestros ojos lo que estamos viendo. Entonces, y de estos conceptos de capacidad surge también los niveles de actividad previstos, niveles de actividad real, la capacidad ociosa anticipada. La capacidad ociosa anticipada es decir, antes de arrancar, estimar una ociosidad. Con el trayecto de la producción, me voy a dar cuenta si esa capacidad ociosa fue superada, o fue igualada, o no fue alcanzada. Entonces, la capacidad ociosa anticipada, que todo tiene su forma de cálculo acá. Pero mi idea es que entiendan el concepto, más que la fórmula de cálculo, que la pueden ver en cualquier lugar. Tengamos en cuenta estos conceptos para analizar este tipo de estructuras, llevando un poco al tema del trabajo práctico. Entonces, la realidad es que, ahora sí, si no hay consulta respecto a los temas y a la teoría y al práctico, ahora vamos a abrir el foro por acá, igual. Sí, profe, tengo dudas. Ahora vamos con el trabajo. Sí. Antes pensé que iba a cortar, por eso, perdón. No. Bien, el trabajo en cuestión, acá un poco lo que le decía, tiene dos partes. Una parte que es práctica, pura, que son los primeros 4 puntos, y después que un poco entra la cuestión analítica y conceptual / teórica, que son los últimos 4 puntos. En el video traté de introducir un poco los primeros 4 puntos, porque creí por ahí que es lo que más problema podría llegar a tener. Básicamente, acá tenemos una cuestión, tenemos un proceso que está determinado. Tenemos este proceso, chico, sencillo creo de entender, con 3 máquinas en cuestión, inyección, extrusión, mecanizado. Después tenemos la tabla o el relevamiento de cada máquina. Como vamos a ver acá, no tenemos una inyectora, una máquina de mecanizado y una máquina de extrusión. Tenemos varios tipos de esos 3 generales, ¿no? Tenemos 3 tipos de inyectoras. Una inyectora que trabaja con codos, una inyectora que hace llaves, una inyectora de válvulas, una inyectora de conectores. Bueno, esos son los procesos que hace la inyectora, en este caso. La extrusión lo mismo, el mecanizado lo mismo. Y tenemos la capacidad que puede hacer cada cosa, la inyectora, la máquina de extrusión y de mecanizado. Y aparte de la capacidad máxima de piezas por hora, tenemos el personal si es que atiende un personal o no hay personal vinculado a esa máquina, que es lo que ven en la 4ª columna. La eficiencia en porcentajes que trabaja el centro, el porcentaje de rechazo y las horas de paradas en el mes. Ahora, tal vez una de las preguntas en cuestión de datos es si la eficiencia y el porcentaje de rechazos es por hora o es por mes. Bueno, el porcentaje de rechazo en sí es por el dato que me brinda el ejercicio, o sea, de los 480 piezas por hora, estoy hablando del primero porque es más fácil de tomar como ejemplo, ¿no? Tengo 480 piezas por hora y trabajo con un 4% de rechazo de esas 480. Contemplo el 4% de rechazo. No en el mes. Lo mismo que la eficiencia. La eficiencia es de los datos que me dan. Por eso las horas de parada aclara que es al mes. Ahí sí. Pero ¿qué pasa? Estos son cuestión datos. Ahora vamos a ir a los puntos. En los puntos, bueno, tenemos acá más datos. La empresa trabaja de 8 a 17 horas, de lunes a viernes. El personal para media hora para comer. Hay un 10% de índice de ausentismo. Y el personal puede ser rotado
me estoy quedando sin tiempo y entramos de nuevo, cualquier cosa, puede ser rotado y ubicado en cualquier puesto de trabajo, y yo les daba el indicio de que el personal entonces es polivalente, si puede hacer todo esto, y yo al que trabaja en mecanizado lo puedo llevar a inyección o lo puedo llevar a envasar, por ejemplo. Quiere decir que eso es un personal polivalente. Y la empresa actualmente no terceriza ninguna parte del proceso. Bueno, ok, estos son datos, simplemente. Ahora, la relevancia de esto, o el objetivo, la finalidad en sí, para lo cual me dan estos datos, es hacer un análisis de capacidad, estudiar la capacidad que tengo y ver el nivel de operación con el cual estoy trabajando. Por lo tanto, cuando digo o decimos se solicita un análisis de capacidad de la planta, teniendo en cuenta los siguientes puntos, el fin es analizar la capacidad de estas aristas, caracterizando los factores que afectan a la productividad de la empresa. Esto es bajar de lo general a lo particular. Por eso en el video decía que este es un punto más teórico, porque esto habla más de lo general. Muchos datos acá, en este trabajo práctico, del producto, no tengo para ver qué factores afectan a su producción. Pero sí tengo que tener en cuenta, en un análisis estructural de capacidades, qué factores pueden afectar a la productividad de la empresa, sea esta o sea cual sea. Bueno, uno estuvimos hablándolo hoy, el tema del tipo de mantenimiento, la tasa de rechazos, que se cumplan con las expectativas, por ejemplo, de las capacidades, que no se supere la capacidad ociosa anticipada, que se cumpla con el nivel de actividad previsto, o que el nivel de actividad real sea similar o igual al nivel de actividad previsto. Bueno, todas esas cuestiones, después pueden ser millones, que la materia prima no venga defectuosa. Bueno, hay millones de cosas acá, o de factores, mejor dicho, que pueden afectar a la productividad tranquilamente. La idea es que acá enumeren y un poco expliquen cómo puede afectar esta cuestión, en forma genérica, no llevándolo tanto a este trabajo, porque para eso necesitamos saber características más esenciales del producto. Pueden, si quieren, relacionar esto con lo que tienen en cuanto a capacidades y eficiencias y porcentaje de rechazos y hora de parada de la tabla, si quieren caracterizar algún factor esencial de este trabajo. Pero la realidad es que este punto es más general. El 2 y el 3 y el 4 ya no. En el 2 y el 3 y el 4 tenemos que meternos exhaustivamente en los datos que tenemos. Y tenemos que aprender a tomar los datos que nos dan cuando corresponde y dónde corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me piden la capacidad máxima de la planta en condiciones actuales de trabajo, cuando hablo de capacidad máxima, hablo de cuánto puedo producir. Por ende, hablo de unidades. Por lo tanto, en este caso en particular, con los datos que tengo, para determinar la capacidad, sea máxima o sea teórica, tengo que utilizar lo que veo, lo que tengo al alcance de datos, de información que me brinda la empresa. La empresa me brinda cuántas piezas máximas hace por hora, si hay personal o no, la eficiencia de cada máquina o de cada centro, el porcentaje de rechazo de cada una y las horas que paran el mes. Yo teniendo estos datos, tengo que estimar una capacidad máxima y una capacidad teórica. Si ustedes van al manual de costos, al libro de Osorio, o a cualquier libro de capacidades y de costos, le va a dar una formulita matemática que se tiene que cumplir, y estos datos tienen que estar brindados en un ejercicio para aplicar la fórmula de capacidad. Bárbaro la teoría, perfecto, pero en la realidad no vas a andar con una fórmula escrita en la mano para calcular la capacidad de una planta. Es lo que decía la otra vez. Son problemas abiertos, son información abierta que te la pueden dar en cualquier lugar. Mirá, tengo esto, esto y esto. ¿Cómo hago para estimar una capacidad?
se me rompió la máquina de inyección. ¿Cómo me va a afectar a mí en la producción? Teniendo en cuenta todos estos datos. O sea, no, a lo que voy es, tenemos que aprender a que tenemos una bolsa de datos y nosotros tenemos que determinar qué datos para lo que queremos calcular son relevantes y qué datos no lo son. Lo mismo va a ocurrir en un examen y lo mismo le va a ocurrir o les ocurre tal vez en la vida real. Entonces, en este caso, no crean que para calcular la capacidad máxima, la capacidad teórica, por ejemplo, tengo que usar las horas de parada. Porque las horas de parada en sí me va a servir para otra cosa, por eso está dado el dato, pero no quiere decir que tenga que usar las 6, 7 columnas que tengo en la tabla en el primer punto, ¿no? Por ende, capacidad máxima, capacidad teórica, hablamos de unidades. Y es un poco sencillo, por eso que digo de bajar esto a la realidad y no complicarse tanto, porque la realidad no hay que complicarse la vida con dibujo de fórmulas y aplicando. Y uno dice, bueno, está en la facultad y la facultad suele complicarnos la vida con problemas que por ahí se resuelven fáciles y nos rebuscan todo para complicar. Bueno, ese es el tinte un poco también de la universidad, ¿no? Pero la realidad es un poco complicar para que después lo fácil lo pueda resolver con facilidad, valga la redundancia. Sin embargo, acá, en este tipo de trabajos en especial, la idea es tomar la información que tenemos y por así un poco, como os comentaba, bajar a la realidad esto. O sea, no complicarla de imaginar cosas que no hay. Lo que veo que se tienen que acostumbrar es a no imaginar cosas que están, que en realidad no están. O sea, no imaginar que esto es por esto y por esto. Estos son los datos. Y yo conociendo el concepto y tomando estos datos, lo puedo estimar, de alguna u otra manera. Por lo tanto, si yo tengo que calcular la capacidad máxima, primero tengo que establecer un periodo, tengo que establecer un tiempo. Yo tengo por hora, claramente no puedo calcular una capacidad por hora porque no me dice nada de capacidad por hora. Tengo que calcular medianamente en una semana o en un mes. Por lo tanto, si yo tengo que en la máquina de inyección hago 400 piezas máximas por hora, bueno, puedo saber cuánto hago en el turno de trabajo, si es una información que me dan, cuál es el turno. Puedo saber cuánto voy a hacer en una semana, si me dan la semana. Y por lo tanto, si conozco el contenido de una semana, las horas de un día, las horas de una semana, puedo calcular cuánto voy a hacer en un mes. Ahora, el número me va a variar a mí. Me va a variar si yo estoy hablando de capacidad máxima o estoy hablando de capacidad teórica. Porque si estoy hablando de capacidad máxima, yo tengo que asumir la eficiencia, el rechazo que tengo. El de esas piezas que hago por hora. Si yo digo, hago 480 piezas por hora y el porcentaje de rechazo es un 4%, ¿qué implica esto? Que tengo que hacer más porque el 4% de ese total es rechazado. Entonces, en la teórica, básicamente yo voy a asumir que no hay rechazo. Perdón, por lo tanto, en la teórica tengo que hacer el 4% más. No sé si esto, porque acá pifié de capacidad, pero en la teórica tengo que hacer un 4% más, porque yo asumo que no hay rechazos. En cambio, en la máxima o real, tengo que tomar los datos que tengo, es decir, la capacidad que tengo por hora, máxima. Ahora, ¿cómo me conviene calcular esto? Y acá pueden tomar, básicamente, tener dos caminos. Un camino es dividir por máquina, de lo que ven en la tabla, y decir, bueno, inyección, sea de lo que sea, tiene esta capacidad. Extrusión tiene esta capacidad y mecanizado tiene esta capacidad. Ahora bien, en el punto 2 y en el punto 3 me está pidiendo la capacidad de la planta. Y la planta la conforman las 3 máquinas. Y las 3 máquinas tienen varias secciones o aplica a varios sectores. Por lo tanto, por ahí el otro camino, que por ahí es un poco más fácil, pero